Muy bien, buenas tardes a todos. Comienzo a grabar la clase. Módulo que corresponde ahora es el módulo número 2, perdón. Sí, bueno, el módulo número 2 que hemos estado manejando, pero el submódulo es el número uno. El tema a tratar es el número 8, el cual se llama cebado de arco. Voy a explicar de qué se trata el cebado del arco, que es de las primeras prácticas de soldadura. Dura 3 horas, es un tema corto, tema sencillo. De acuerdo a la introducción, que viene siendo el cebado de arco, bueno, aquí lo voy a explicar. La habilidad necesaria pues, para realizar correctamente las operaciones de la soldadura pues, se adquiere con prácticas. Si tú no haces prácticas, pues no vas a saber soldar. Lamentablemente ahorita por la pandemia pues no podemos hacer prácticas directamente, pero esperemos que cuando se tenga el tiempo se puedan hacer. Ahora, la primera operación básica, pues es la de cebar el arco. ¿Qué viene siendo el cebar el arco? Bueno, es la generar el arco, ¿sí? O sea, encender el electrodo, encender esto, la chispa, etcétera. Y que se mantenga bien, que se mantenga correcto, no nada más de encenderlo y ya. Y hay que, pues, depositar un cordón pequeño en línea recta y que ese cordón tenga unas buenas características. Eso es el cebado del arco. Antes de empezar a soldar cualquier cosa, pues hay que entender esto. Y esto es lo más difícil. Yo creo que esta práctica es la más difícil de todas. Yo creo que sabiendo esta práctica, pues ya saber soldar va a ser una operación muy fácil que se va mejorando con la práctica. Ahora, hay unos elementos que son fundamentales para la producción del buen arco o del arco. Y entre ellos son tres. Aquí menciono el primero. La longitud del arco, que viene siendo la distancia que hay desde el extremo del electrodo hasta la pieza, ¿sí? Esa chispa que se genera es la longitud del electrodo. Puedes tener un electrodo muy largo o muy corto, perdón, una longitud de arco muy larga y muy corta, y las dos te van a generar problemas. ¿Qué pasa cuando tienes una longitud de arco muy larga? Pues bueno, te va a provocar una inestabilidad del arco, se te puede cortar, va a reducir la penetración, casi no vas a penetrar con el material porque pues, se está desperdiciando en el arco, vaya. Produce cordones aplastados y anchos. Si tú notas un cordón aplastado y ancho, pues significa que tu longitud está siendo no la adecuada y está siendo más larga de lo normal. Y vas a reducir la acción protectora de los gases. Significa que los gases pues no van a hacer su función correctamente y pues va a generar ahí un mal aspecto en el cordón. La longitud, si es muy corta, pues vas a generar muy poco calor para que la pieza se funda, ¿sí? El electrodo pues se va a pegar mucho, se te va a estar pegando y vas a tener que despegarlo y tienes que ahí que vas a estar batallando mucho. La penetración pues va a ser escasa, casi no va a haber penetración y el cordón va a quedar desigual y con aguas muy irregulares. Entonces, ¿cuál es la distancia adecuada? Bueno, la distancia adecuada se dice que debe de ser aproximadamente al diámetro del electrodo. Si tienes un diámetro de 5 milímetros, pues el arco debe ser unos 5 milímetros máximo. Si tienes un electrodo de 3 milímetros, máximo 3 milímetros de largo. Es un tanteo, obviamente no vas a estar midiendo el arco, pero bueno, es para que se tengan ahí conciencia de eso. Elementos fundamentales en la producción del arco. Otro elemento fundamental viene siendo la tensión, que la tensión pues es el voltaje que existe entre los extremos del arco durante la soldadura y este voltaje depende de la longitud del arco y pues se debe mantener en ciertos límites. Los grandes cambios de voltaje producirán calentamientos irregulares en el metal base y el electrodo, lo que afecta al poder de penetración y a la forma del cordón. Si hay muchos cambios de voltaje, pues vas a tener ahí problemas con tus cordones, se van a salir muy feos. La tensión del arco también va a depender de qué electrodo estés usando. Pero por lo general la tensión del arco tú no la puedes modificar. Esta tensión del arco se modifica sola de acuerdo a las variaciones de la longitud del arco. Entonces no lo vamos a estar modificando. Y el último elemento es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente, bueno, es el flujo de la electricidad a través del arco y esta intensidad pues debe mantenerse también en ciertos límites. Todo lo que he mencionado debe mantenerse en algunos límites que son medianos, por así decirlo. La mayoría de las máquinas de soldar, este valor sí puede ser regulado.
¿sí? Esta intensidad es la que siempre vamos a estar modificando en las máquinas. Y si se escoge mala corriente, pues vas a producir calentamientos irregulares. O la quemas muy rápido o no te va a generar el arco. Entonces hay que tener en cuenta esos tres elementos. Luego viene la comprobación y ajuste del equipo. Antes de iniciar hay que revisar cuatro cosas que son básicas, que yo considero que son las más importantes. No hay que empezar a soldar así a lo loco. Primero hay que comprobar que todas las conexiones de los cables estén correctas. Porque pasa que a veces machucan el cable o lo queman, etcétera, o no está bien conectado y se desconecta a la hora que está soldando, entonces es lo que hay que hacer primero. Después hay que asegurarse que la mesa y que las pinzas de soldar pues están secas y están también limpias, porque no tengan ahí óxidos, que no tengan humedades, porque si no no se va a poder soldar, inclusive si tiene pintura tampoco se va a poder soldar. El punto número 3 es hay que seleccionar la polaridad adecuada en la máquina de soldar. También es bien importante que esté correcta la polaridad, que los cables estén bien conectados. Se puede decir que es pariente de la uno. Y el número 4 es ajustar la intensidad y voltaje adecuado. Si el voltaje se puede modificar, hay que modificarlo al voltaje adecuado, pero casi no se puede modificar. La intensidad es la que sí se modifica y depende de qué electrodo vayas a usar. A lo mejor vas a cambiar de electrodo y tienes que cambiar la intensidad. La intensidad que es adecuada, pues es aproximada. Tú no puedes saber qué intensidad es la que está pasando realmente. Pues es un valor aproximado. Hay que seleccionar lo que es la más adecuada. Perdón, seleccionar la más adecuada pues va a depender de qué habilidades tengas como soldador, qué posición vayas a usar, qué tipo de material estés usando y qué tipo de trabajo vayas a hacer. Entonces, es algo, parece fácil seleccionar la intensidad adecuada, pero tiene más factores. La colocación del electrodo en la pinza. eh, Hay que colocarlo de manera adecuada. Aquí tenemos una persona, una imagen de un soldador que está colocando el electrodo en el porta electrodo. Esta es la pinza porta electrodo y este es el cable porta electrodo. Hay que introducir el extremo desnudo. Hay un extremo que está desnudo del electrodo entre las bocas del porta electrodo. Aquí va. Hay que mantener limpias las pinzas, porque si no, pues no va a ser bien contacto. Estas pinzas hay que observarlas y que estén en buen estado. Hay que sujetar la pinza ligeramente y que no se te endurezca la mano, no la pegues mucho, etcétera. Y hay que procurar que el cable portaelectrodo no quede tirante, porque este cable es bastante importante. ¿Sí? Si queda tirante, pues se puede dañar o te puede estorbar. Ahora, el cebado del arco, ¿qué viene siendo? Bueno, el cebado del arco es el inicio del arco, de la chispa. Hay dos formas de hacerlo. Primero hay que colocar un metal, como está aquí, y hay una forma que es picando el electrodo sobre la pieza. Tú lo pones así y lo picas. Por ejemplo, aquí tenemos el electrodo, lo baja y lo sube otra vez. Esta es la posición ideal, esta es la longitud del arco, ¿sí? Aquí pues todavía no se genera ningún arco, aquí ya lo picaste y aquí ya lo estás manteniendo. Esto es lo difícil. Lo puedes hacer de esta manera, nomás en baja, sube, pero se queda nada más en una posición. Es difícil hacer esto, por eso se recomienda que esto lo hagan, las personas experimentadas lo hacen. Las personas que están empezando en la soldadura lo hacen como si fueran a encender un cerillo, lo raspan, ¿sí? Lo hacen con este movimiento, se fijan aquí viene la línea y hacen lo mismo. Al final de cuentas vas a llegar a lo mismo, ¿sí? Tienes el electrodo y está separado 3 milímetros aproximadamente de la placa y aquí se está generando el arco. Si lo elevas mucho, el arco se va a cortar y si lo pones mucho para abajo, el arco se va a pegar. Vas a pegar el electrodo y vas pues a tener ahí un mal resultado. ¿Qué más sobre el cebado del arco? Dice, independientemente del movimiento que hayas utilizado, pues en cuanto el extremo del electrodo entra en contacto con la pieza, hay que elevarlo rápidamente, hasta una distancia aproximadamente igual al diámetro del electrodo, que es lo que les menciono. En caso contrario, el electrodo pues, se va a pegar a la pieza y si se deja en esta posición, rápidamente se pondrá al rojo. ¿Qué hay que hacer cuando pasa eso? ¿Qué hay que hacer cuando se nos pega el electrodo? Dice, si a pesar de todo el electrodo se pega, hay que despegarlo rápidamente haciendo un movimiento brusco, ¿sí? De giro o de flexión la pinza. Si todavía no se despega, dice, si con esto no se despega, hay que desconectar el electrodo de la pinza. Nada más lo abres, aprietas la pinza para que se abra y se corta.
se va a quedar el electrodo pegado a la pieza, pero luego eso ya lo desconectas, al menos ya no está pasando la corriente. Igual esto se va a ir viendo con la práctica. Depósito de pequeños cordones. Bueno, esta sería la práctica que habría que hacer, que hay que manejar que con una tiza hay que marcar en un trozo de chapa o de metal una serie de líneas rectas de 25 milímetros de longitud, que son 2 centímetros y medio, y con una separación de unos 10 milímetros, y después depositar un cordón continuo sobre cada una de las líneas, desplazando el electrodo de izquierda a derecha. El electrodo debe desplazarse con una velocidad adecuada para que el metal de protección tenga tiempo de penetrar el metal base. Y si la corriente es la adecuada y se trabaja con una longitud de arco correcta, se producirá un ruido continuo característico. Si tú estás, característico similar al que se produce cuando se está friendo algo, aquí, si tú estás haciendo todo lo correcto, vas a escuchar como cuando estás calentando algo en aceite, se va a escuchar un ruido muy, muy característico y eso significa que sí lo estás haciendo bien. Aquí está un ejemplo, aquí están las plaquitas de 10 milímetros de separación entre ellas, las líneas, y unos 2 centímetros y medio de largo, y aquí se ve cómo te deben de quedar, ¿sí? Esos cordones. Es una imagen de muestra, vaya. ¿Cómo debes de recorrer el electrodo? Fíjate, el electrodo debe estar así y debes de irlo corriendo con un ángulo, pero que sea mínimo, realmente no es mucho. Debe ser casi recto, pero no recto. Y ahí se termina la actividad. Bueno, eso es lo que hay que hacer nosotros de práctica cuando estemos presentes en el aula. Y la actividad hay que responder estas 5 preguntas. Eso sería todo por la clase de hoy. No quedan muchos temas. Los demás son prácticas. Los siguientes temas son prácticos. Realmente no hay mucho que explicar. Pero igual los voy a intentar explicar lo más que se pueda. Bueno, sería todo. Se contestan las preguntas y esperamos la siguiente actividad.